A lo largo de este curso de programación del lenguaje C ya hemos trabajado con funciones de diferentes tipos. Sin embargo, este capítulo 5 quiero dedicarlo exclusivamente al uso de funciones en este lenguaje C para que más adelante ya no tengamos complicaciones a la hora de diseñar nuestros programas y aplicaciones. Este capítulo va a ser como un repaso general de las funciones en lenguaje C. Sin embargo, vamos a hacerlo de manera bastante rápida. Solamente vamos a cubrir la información de una manera condensada y nada más nos vamos a tardar un poco más en el último tema de este capítulo, ya que vamos a introducir un nuevo tipo de función. Comencemos aquí con la estructura general de una función que ya lo habíamos estudiado anteriormente. Toda función debe de tener un nombre, igualmente un identificador, sea una variable o una constante. Todo nombre o identificador debe ser una letra, dígito o un guión bajo. Solamente esos caracteres podemos utilizar, ya sean mayúsculas o minúsculas, pero debemos utilizar solamente caracteres del alfabeto, dígitos numéricos y un guión bajo solamente. Todo identificador debe de comenzar ya sea con una letra del alfabeto o con un guión bajo. No podemos utilizar un número o un dígito de manera inicial en nuestro identificador o nombre de función. También tenemos aquí que toda función recibe parámetros de manera opcional. Puede recibir uno, varios o ningún parámetro. También toda función puede devolver un valor resultante después de procesar la información que recibe aquí en los parámetros, y este valor que nos devuelve debe ser del mismo tipo de dato que nos devuelve la función. Como les comento, de manera opcional puede o no recibir parámetros. Asimismo, también puede o no devolver algún resultado. La manera genérica de una función es como esta, que recibe cierto número de parámetros, los procesa y nos devuelve un valor resultante del mismo tipo que hemos programado nuestra función. Aquí en este otro ejemplo, nuestra función sí recibe parámetros, pero no nos devuelve absolutamente ningún dato. Un ejemplo podría ser que los parámetros fueran las coordenadas dentro de una matriz de datos, y aquí en los procesos simplemente que imprima el valor en dicha posición dentro de la matriz, o alguna otra función que podamos nosotros requerir que no devuelva un valor resultante, pero que sí necesite un valor de entrada aquí a través de los parámetros. Cuando no devuelve ningún valor nuestra función, aquí vamos a especificar la sentencia return sin ningún valor resultante que vamos a devolver. Simplemente return para devolver el control al punto de origen donde ha sido llamada nuestra función. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta función no recibe ningún parámetro, tampoco devuelve ningún resultado, pero aquí tiene algunos procesos. Un ejemplo de este tipo de función podría ser, por ejemplo, para borrar la pantalla o hacer un salto de línea, ya que esto no requiere parámetros que procesar ni tampoco devolver alguna información. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta función no recibe ningún parámetro, pero sí devuelve un valor resultante. Aquí en los procesos, por ejemplo, podría ser que genera un número aleatorio, es decir, un número al azar, lo cual no necesariamente requiere de valores iniciales de un parámetro, simplemente genera un número al azar y lo devuelve aquí como un valor del mismo tipo de dato para el cual hemos programado nuestra función.
Y estas son las posibles combinaciones que podemos tener, funciones que tienen parámetros y devuelven un valor, que tienen parámetros pero que no devuelven nada, que no reciben parámetros ni devuelven nada, y también que no reciben aquí ningún parámetro, pero que sí nos pueden devolver un valor.